Más allá de las pirámides y los faraones, se esconde un tesoro de prácticas extrañas que te dejarán rascándote la cabeza. Desde animales momificados hasta un peculiar amor por el ajo y la cebolla. He aquí 25 de las costumbres egipcias más peculiares. ¿Estás dispuesto a sumergirte en un pasado tan curioso como fascinante? Número 25. Momificar animales, mascotas y más allá. Los antiguos egipcios no solo momificaban humanos, su amor por los animales les llevaba a conservar gatos, perros e incluso cocodrilos. Esta práctica no era solo para tener compañía en la otra vida, también tenía un significado religioso. Los gatos, venerados por su gracia y habilidad para la caza, se asociaban a menudo con la diosa Bastet. Los cocodrilos estaban vinculados a Sobek, el dios del Nilo. Incluso los babuinos y los pájaros encontraban su lugar en las tumbas, ya que se creía que actuaban como intermediarios entre los humanos y los dioses. Los egipcios incluso celebraban elaborados funerales para estas criaturas, reflejo de su profundo respeto por el reino animal. Este aspecto de su cultura muestra su complejo sistema de creencias y una empatía sin igual por todos los seres vivos. Número 24. Juegos de mesa en el más allá. ¿Crees que los antiguos egipcios no sabían divertirse? Piénsalo otra vez. Eran ávidos jugadores de juegos de mesa, siendo el Senet el más popular. Encontrados en las tumbas, los tableros del Senet simbolizaban el viaje al más allá, fusionando el ocio con las creencias religiosas. Los jugadores movían las piezas por una cuadrícula para sortear obstáculos similares a los del más allá. No era solo un juego, era una simulación del viaje del alma después de la muerte. Esta práctica refleja cómo los egipcios percibían el más allá como una prolongación de la vida terrenal, donde las alegrías y los retos de los juegos continuaban más allá de la tumba. El Senet no era solo un pasatiempo, era un reflejo de su profunda conexión con el mundo místico. Número 23. La obsesión por el ajo y la cebolla. Los antiguos egipcios tenían una gran afinidad por el ajo y la cebolla, pero no solo como alimento. Se creía que estos alimentos básicos tenían propiedades místicas que ofrecían fuerza y protección. A los obreros que construyeron las grandes pirámides se les pagaba a menudo con ajo, considerado una forma de seguro contra las enfermedades. Las cebollas, con su estructura en capas, simbolizaban la vida eterna y a menudo se colocaban en las tumbas para acompañar a los faraones al más allá. Esta obsesión se extendió hasta el punto de que hacían juramentos sobre estas humildes hortalizas, algo parecido a los juramentos actuales sobre un libro sagrado. Su cultura culinaria, entrelazada con la superstición y la salud, revela una faceta única de la vida egipcia, en la que la comida trascendía el mero sustento. Número 22. La moda, las pelucas y el maquillaje. En el antiguo Egipto, la apariencia no era solo belleza, era un símbolo de estatus. Las pelucas de cabello humano de fibras vegetales estaban de moda entre la élite. No solo eran un elemento de moda, sino también un elemento práctico que protegía la cabeza del sol abrasador. El maquillaje era igualmente esencial, con los ojos delineados con carbón, no solo por estética, sino para ahuyentar a los malos espíritus y reducir el resplandor del sol. Curiosamente, la sombra de ojos verde de Malaquita era muy popular. Se creía que invocaba la protección de los dioses. Esta sociedad vanguardista veía las rutinas de belleza como una mezcla de practicidad, espiritualidad y estatus, mostrando una cultura en la que la apariencia exterior estaba profundamente entrelazada con la identidad religiosa y social. Número 21. La apicultura. Dulce como la miel, los antiguos egipcios no solo eran arquitectos y artistas, también fueron pioneros en la apicultura. Domesticaron a las abejas y recolectaron miel, no solo como un dulce manjar, sino también como moneda y remedio medicinal. Las representaciones en tumbas y templos muestran los sofisticados métodos que empleaban en la apicultura, lo que indica su pericia en su sociedad. La miel era tan apreciada que a menudo se utilizaba como ofrenda a los dioses y regalo a personajes importantes. Esta temprana incursión en la apicultura pone de relieve el ingenio de los egipcios y su comprensión de la generosidad de la naturaleza, lo que les hizo adelantarse a su tiempo en las prácticas alimentarias sostenibles. Número 20. La primera huelga laboral del mundo. Alrededor del año 1170 a.C., durante el reinado de Ramsés II, el mundo fue testigo de la primera huelga laboral de la que se tiene constancia. Los obreros de Ir el Medina, conocida por la construcción de tumbas reales, dejaron las herramientas por el retraso en las raciones de grano. A diferencia de los esclavos, estos trabajadores cualificados gozaban de un estatus respetado y esperaban que se les pagara puntualmente. Cuando la administración no les pagaba, se rebelaban. Se trata de una de las primeras formas de activismo organizado en defensa de los derechos laborales. Esta huelga no solo subraya las complejidades de la antigua sociedad egipcia, sino que también refleja los primeros conceptos de los derechos de los trabajadores y la justicia social. Número 19.
Predecir el futuro con aceite y grano. Predecir el futuro era un asunto serio en el Antiguo Egipto, con métodos tan singulares como la predicción del futuro utilizando aceite y grano. Los sacerdotes vertían aceite en agua, y los patrones formados se interpretaban para responder preguntas o predecir acontecimientos. Del mismo modo, el grano se utilizaba en los oráculos. Por ejemplo, si se hacía una pregunta, se esparcía grano alrededor de un animal sagrado. A continuación, se analizaba el patrón de consumo del animal para obtener respuestas. Estas prácticas revelan la profunda fascinación de los egipcios por lo desconocido y su confianza en la naturaleza y la espiritualidad para guiarse a través de las incertidumbres de la vida. Número 18. Maravillas y males médicos. El Antiguo Egipto fue cuna de la innovación médica. Su conocimiento del cuerpo humano y de las enfermedades era extraordinariamente avanzado para la época. Los rollos de papiro como el papiro de Ebers detallan técnicas quirúrgicas y remedios para diversas dolencias. Los médicos egipcios, que utilizaban más de 700 sustancias medicinales, eran expertos en el tratamiento de fracturas y conocían la anatomía gracias a la momificación. Por ejemplo, utilizaban miel por sus propiedades antisépticas y sangre de lagarto como parte de las mezclas curativas. Esta mezcla de conocimiento empírico y misticismo dibuja el retrato de una sociedad profundamente intrigada por el funcionamiento del cuerpo humano, pero aún enraizada en el mundo místico. Número 17. Prácticas dentales. No solo blancos nacarados, la salud bucodental en el Antiguo Egipto no era un asunto menor. Debido a una dieta rica en cereales secundarios, los problemas dentales eran frecuentes. Sin embargo, los egipcios fueron pioneros en el cuidado dental. Utilizaban palillos de dientes, precursores de los cepillos modernos, y las primeras formas de dentífrico se elaboraban con ingredientes como cáscaras de huevo trituradas. Los hallazgos arqueológicos sugieren incluso una cirugía dental rudimentaria que incluía la extracción de dientes y el tratamiento de abscesos dentales. También se utilizaba prótesis dentales. Un ejemplo notable es el uso de cera de abeja para crear puentes dentales. Estas prácticas reflejan un enfoque sorprendentemente sofisticado de la salud dental, que combinaba soluciones prácticas con los recursos disponibles. Número 16. Tatuaje más que superficial. En el Antiguo Egipto, los tatuajes no eran solo arte corporal. Estaban cargados de significado religioso y cultural, principalmente las mujeres. Se creía que proporcionaban protección durante el parto y se asociaban a prácticas rituales. Los intrincados diseños encontrados en restos momificados incluían a menudo símbolos de fertilidad y rejuvenecimiento, como las flores de loto y las vacas. Los tatuajes eran más que meros adornos, eran una forma de narración e identidad, imbuidos de propiedades mágicas para salvaguardar y sanar. Este antiguo arte corporal refleja una profunda conexión entre el adorno físico y las creencias espirituales en la cultura egipcia. Número 15. El carácter sagrado de los gatos. En el Antiguo Egipto se veneraba a los gatos, un estatus que iba mucho más allá de meras mascotas domésticas. Asociados a la diosa Bastet, el símbolo del hogar, la fertilidad y el parto, los gatos se consideraban sagrados. Matar a un gato, incluso accidentalmente, era un crimen castigado con la muerte. Los gatos aparecían a menudo en los relatos de la familia, lo que demuestra su papel integral en los hogares egipcios. Durante la momificación, los gatos eran adornados con joyas y se les colocaban pequeños sarcófagos, lo que subrayaba su importancia espiritual. Esta veneración de los gatos pone de relieve cómo la espiritualidad se entretejía a la perfección en la vida cotidiana de los egipcios, donde los animales no solo eran compañeros, sino también símbolos espirituales clave. Número 14. Métodos anticonceptivos antiguos. En el Antiguo Egipto, la planificación familiar se practicaba con métodos innovadores y para los estándares actuales, poco convencionales. Los egipcios fueron de los primeros en documentar técnicas anticonceptivas, lo que refleja un profundo conocimiento de la fertilidad. Un método notable consistía en una pasta hecha de hojas de acacia, miel y dátiles. La goma de acacia, curiosamente, fermentada en ácido láctico, un conocido espermicida, lo que indica un sofisticado conocimiento de las propiedades anticonceptivas naturales. Esta mezcla se introducía en la vagina para bloquear y neutralizar el esperma. Otro método empleaba el estiércol de cocodrilo, del que se creía que tenía propiedades espermicidas y se utilizaba como pesario. Aunque la eficacia de este método es discutible según los criterios científicos modernos, ilustra el enfoque proactivo de los egipcios para controlar la fertilidad. Además, los egipcios utilizaban fundas de lino, algo similares a los preservativos modernos, no solo como anticonceptivos, sino también como protección contra las enfermedades. Número 13. Construcción de barcos para el más allá. En el Antiguo Egipto, se creía que el viaje al más allá era una travesía por el río celestial. Por ello, era necesaria la presencia de barcos en sus prácticas funerarias.
Esta creencia dio lugar a la singular tradición de enterrar barcos o modelos de embarcaciones con los difuntos, una práctica que personifica su profundidad religiosa y su avanzada artesanía. El más famoso de estos barcos funerarios es el barco solar del faraón Keops, descubierto al pie de la Gran Pirámide. Esta enorme embarcación de intrincada construcción, hecha enteramente de madera de cedro, fue diseñada para transportar al faraón al más allá, con más de 40 metros de largo. Simboliza los conocimientos avanzados de los egipcios en materia de construcción naval y su creencia en una odisea espiritual después de la muerte. Más allá de los enterramientos reales, en las tumbas de la élite solían colocarse modelos de barcos, simbolizando su estatus y asegurando su paso seguro a la otra vida. Estos modelos no eran meras representaciones, eran muy detallados y funcionales, mostrando la maestría de los egipcios en la miniaturización y su creencia en la necesidad de herramientas prácticas en la otra vida. La práctica de incluir barcos en los enterramientos también refleja la importancia del río Nilo en la vida egipcia, dado que el Nilo era fundamental para su vida agrícola y cotidiana. No es de extrañar que esta importancia se extendiera a sus creencias sobre el más allá. El río, fuente de vida, se convirtió así en símbolo del viaje al mundo eterno. Número 12. Extraños tratamientos de belleza. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el ámbito de la belleza, recurriendo a menudo a tratamientos que podrían parecer extraños para los estándares actuales. Sus regímenes de belleza eran muy amplios e incluían tanto ingredientes naturales como sustancias inusuales, un reflejo de su incesante búsqueda de la estética y la salud. Uno de los tratamientos más peculiares era el uso de estiércol de cocodrilo mezclado con barro como mascarilla facial. Se creía que tenía propiedades embellecedoras y se aplicaba sobre la piel para conseguir un cutis resplandeciente. También se utilizaba una combinación de leche y miel para limpiar la piel, aprovechando las propiedades antibacterianas de la miel y el efecto calmante de la leche. Otro ritual de belleza poco habitual era el uso de sales de mar muerto para exfoliar y purificar. Estas sales, ricas en minerales, se consideraban beneficiosas para la salud de la piel. Los egipcios también utilizaban una mezcla de incienso, aceite de mirra y zumo de plantas fermentadas para combatir las arrugas. Una muestra de su temprano conocimiento de los tratamientos anti-envejecimiento. El maquillaje no solo servía para adornar, sino que también desempeñaba una función protectora. El maquillaje de ojos a base de malaquita y galena. Se creía que el mineral de plomo ahuyentaba a los malos espíritus y reducía el resplandor del sol. El ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, se utilizaba para teñir los labios y las mejillas, precursor del colorete y el pintalabios moderno. Número 11. Antiguo cuerpo de policía egipcio. La aplicación de la ley en el antiguo Egipto era un aspecto bien organizado y esencial de su sociedad. Esto ponía de manifiesto sus avanzadas estructuras administrativas y sociales. La fuerza policial, conocida por su disciplina y eficacia, desempeñaba un papel vital en el mantenimiento del orden y la seguridad en todo el reino. La primera fuerza policial estaba compuesta por guerreros de élite, conocidos como Medjay, originalmente un grupo tribal nubio. Fueron incorporados al ejército egipcio y más tarde evolucionaron hasta convertirse en una fuerza policial paramilitar. Los Medjay se encargaban de vigilar zonas importantes como templos, propiedades reales y cementerios. También se encargaban de patrullar el Nilo, proteger contra la piratería y controlar la inmigración y el comercio. En las zonas urbanas funcionaba un cuerpo de policía independiente, a menudo compuesto por soldados egipcios. Estos policías locales se encargaban de mantener el orden público, controlar a las multitudes y detener a los delincuentes. Estaban equipados con bastones y perros adiestrados y eran conocidos por su capacidad de rastreo y captura. Las funciones de las fuerzas policiales iban más allá de la prevención de la delincuencia y desempeñaban papeles en el sistema judicial. Participaban en el arresto y detención de delincuentes y en ocasiones en la ejecución de castigos, que a menudo eran públicos para servir de elemento disuasorio. Número 10. Complejos sistemas de calendario. Los antiguos egipcios desarrollaron uno de los primeros sistemas calendarios complejos del mundo, testimonio de su destreza astronómica y matemática. Su calendario era de base solar y constaba de 12 meses, cada uno de ellos con 30 días, y 5 días epagómenos adicionales que sumaban 365 días. La salida heliacal de la estrella Sirio era crucial para este sistema, que utilizaban para predecir los ciclos agrícolas. Este calendario era esencial no solo para la agricultura, sino también para las fiestas religiosas y las tareas administrativas. La precisión y practicidad de su sistema calendárico subrayan su importancia en la vida cotidiana y su influencia en la evolución futura del calendario. Número 9. El arte del culto a los animales. Los animales no eran meras criaturas para los antiguos egipcios, eran símbolos divinos. El culto a animales como gatos, cocodrilos, toros y halcones era habitual, y cada uno representaba a una deidad específica.
El toro Apis, por ejemplo, se considera una manifestación de Ptah, y más tarde de Osiris, que vivía en el lujo hasta su muerte, que se lloraba como la de un faraón. El culto a los animales se extendía también a las momias de animales, ofrecidas como ofrendas votivas a los dioses. Esta práctica pone de manifiesto la creencia de los egipcios en el carácter sagrado de los animales y su papel como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Número 8. Adoración del caos, el dios Set. En la antigua mitología egipcia, Set era una deidad única que representaba el caos, las tormentas y la guerra. Sin embargo, también era vital para el equilibrio cósmico. A pesar de su asociación con el desorden, Set era respetado, sobre todo en periodos de agitación, en los que se veneraba su fuerza y su capacidad para repeler el caos. A menudo se le representaba como una criatura misteriosa, en parte animal y en parte humana, simbolizando su naturaleza ambigua e impredecible. El culto a Set subraya la comprensión de los egipcios de la dualidad de la vida, donde destrucción y creación estaban entrelazadas, e incluso el caos tenía su lugar divino. Número 7. Fascinación por la muerte y el más allá. La muerte en el antiguo Egipto no era un final, sino una transición a una nueva existencia. Esta creencia condujo a una profunda fascinación por el más allá, evidente en sus elaboradas prácticas funerarias y en la construcción de tumbas. El viaje al más allá se detallaba en textos como el Libro de los Muertos, que guiaba al difunto a través de los desafíos del inframundo. Las tumbas se llenaban de bienes, alimentos y hechizos para facilitar el viaje. Esta preocupación por el más allá no era morbosa, sino una celebración de la vida y su continuación más allá de la muerte, reflejo de una profunda comprensión de la mortalidad y la existencia eterna. Número 6. Magia y hechizos en el antiguo Egipto. La magia, conocida como Eka, era una fuerza vital y cotidiana, entretejida en el tejido de la vida diaria. No se percibía como una práctica misteriosa o oculta, sino como una fuerza natural y accesible. Los egipcios creían que la Eka procedía de los dioses, lo que les otorgaba el control sobre los mundos natural y sobrenatural. Los hechizos y conjuros eran comunes y se utilizaban para protegerse del mal, curar enfermedades y asegurar el éxito en las empresas. Esta práctica estaba profundamente arraigada en sus creencias religiosas y culturales, y formaba parte integrante de rituales y ceremonias. Los sacerdotes y magos eran los principales practicantes de la Eka, expertos en aprovechar su poder. Fabricaban amuletos, escribían hechizos protectores en papiros y realizaban complejos rituales para invocar el favor divino o repeler fuerzas malévolas. El uso de la magia se extendió al más allá, con el Libro de los Muertos, que contenía hechizos para guiar y proteger a las almas en el inframundo. La magia también desempeñaba un papel en la sanidad. Muchos tratamientos médicos incluían hechizos junto a remedios físicos, lo que reflejaba una visión holística de la salud que integraba lo físico y lo espiritual. El papiro Edwin Smith, por ejemplo, es un texto médico que incluye tanto procedimientos quirúrgicos como cantos mágicos para la curación. Esta integración de la magia en todos los aspectos de la vida, desde lo mundano a lo extraordinario, pone de manifiesto la singular visión del mundo de los egipcios. Para ellos, la magia era una herramienta práctica, un don divino y una parte natural del orden del mundo, crucial para mantener el equilibrio y la armonía en la vida y después de la muerte. Número 5. Prácticas peculiares de crianza. La crianza en el antiguo Egipto se caracterizaba por una mezcla de afecto, sentido práctico y espiritualismo. Los niños egipcios eran muy valorados y apreciados, considerados bendiciones de los dioses. Los padres se esmeraban en criar y proteger a sus vástagos, a menudo empleando prácticas únicas que reflejaban su cultura y sus creencias. A menudo se veía a los niños con la cabeza rapada, excepto por un mechón de pelo dejado a un lado, un estilo conocido como el mechón juvenil. No era solo una cuestión de moda, sino una medida práctica contra los piojos y un símbolo de juventud e inocencia. Los amuletos se utilizaban para proteger a los niños de los malos espíritus y promover la buena salud. El omnipresente ojo de Horus, por ejemplo, era un amuleto muy popular. Se creía que ofrecía protección y fuerza. La educación y la formación moral eran fundamentales en la sociedad egipcia. Los niños solían aprender el oficio de su padre o ingresaban a la educación formal para convertirse en escribas, sacerdotes o soldados. A las niñas, sus madres les enseñaban las tareas del hogar, pero también tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir. La enseñanza no solo se centraba en las habilidades, también se inculcaban valores como el respeto, la honestidad y la piedad. Los estilos de crianza también reflejaban la creencia en los egipcios en la importancia de la vida después de la muerte. A los niños se les enseñaban los rituales religiosos, los dioses y el código moral de la Ma'at, que enfatizaba la armonía y el equilibrio.
Esta educación aseguraba que los niños crecieran con un profundo conocimiento de su patrimonio cultural y su papel en el mantenimiento del orden cósmico. Estas prácticas de crianza ponen de relieve una sociedad que valora profundamente su juventud, considerándolos no solo como futuros adultos, sino como miembros integrales del tejido social actual, merecedores de cuidados, educación y protección espiritual. Número 4. Maravillas arquitectónicas únicas. Los logros arquitectónicos del Antiguo Egipto van mucho más allá de las emblemáticas pirámides. Esta civilización demostró una creatividad y una pericia excepcionales en sus estructuras. Muchas de ellas eran maravillas de la ingeniería y el diseño. Los templos, por ejemplo, no eran solo santuarios religiosos, sino también símbolos de orden cósmico y poder divino. El templo de Karnak, un vasto complejo de santuarios, pilones y obeliscos, es un testimonio de su destreza arquitectónica, reflejo de la grandeza y complejidad de la teología egipcia. Una de las hazañas arquitectónicas menos conocidas, pero igualmente fascinante, es el laberinto de Hawara, descrito por Heródoto como superando incluso a las pirámides. Era un colosal complejo de templos que se dice contenía 3000 habitaciones, mostrando la maestría de los egipcios en la creación de estructuras intrincadas y masivas. Su pericia en la construcción también se extendía a las estructuras utilitarias, como el nilómetro, un dispositivo para medir el nivel del Nilo y planificar las actividades agrícolas. Estas estructuras no solo eran funcionales, sino también estéticamente agradables, a menudo decoradas con tallas y jeroglíficos. La arquitectura egipcia también estaba estrechamente vinculada a la astronomía. Muchos templos y pirámides estaban alineados con los cuerpos celestes, demostrando su comprensión de los cielos y su integración en su vida religiosa y cotidiana. Las pirámides de Giza, por ejemplo, están alineadas con increíble precisión con las estrellas. Estas maravillas arquitectónicas que combinan la utilidad, la religión y la astronomía subrayan las avanzadas capacidades tecnológicas y artísticas de los egipcios. Sus estructuras no eran simples edificios, eran una fusión de ciencia, arte y religión, reflejo de una sociedad que buscaba la armonía entre lo terrenal y lo divino. Número 3. La práctica de la interpretación de los sueños. En el Antiguo Egipto los sueños no eran meros productos de la imaginación, sino que se consideraban mensajes de los dioses, con un importante significado espiritual y profético. La práctica de la interpretación de los sueños era tan integral que se institucionalizó con sacerdotes designados, conocidos como maestros de las cosas secretas, especializados en descifrar estos mensajes nocturnos. Los egipcios creían que los sueños podían predecir el futuro, revelar directrices divinas o advertir de peligros inminentes. Esto llevó a la creación de libros de sueños, en los que se enumeraban los sueños más comunes y sus interpretaciones, clasificados por temas como viajes, encuentros con lo divino o actividades cotidianas. Los sueños protagonizados por dioses y diosas eran especialmente significativos y a menudo requerían rituales u ofrendas para apaciguar o agradecer a la deidad. La gente corriente acudía a los sacerdotes para que interpretaran sus sueños y les orientaran sobre las acciones que debían emprender. Además, los sueños no eran solo un asunto personal, sino que tenían un significado comunitario. Los sueños del faraón, por ejemplo, se consideraban presagios para todo el reino. El famoso sueño del faraón Tutmosis IV, que le llevó a restaurar la gran esfinge de Giza, es un excelente ejemplo de un sueño que dictaba las obligaciones reales y religiosas. Este énfasis cultural en la interpretación de los sueños pone de relieve la creencia de los egipcios en un universo profundamente interconectado, en el que lo divino se comunicaba a través del subconsciente, guiando e influyendo en el reino de los mortales. Era una práctica que entrelazaba los aspectos espirituales, psicológicos y físicos de su existencia, reflejando una sofisticada comprensión de la psique humana y su conexión con lo divino. Número 2. Los entresijos de la lengua y la escritura egipcias antiguas. La lengua egipcia antigua, manifestada sobre todo a través de los jeroglíficos, no era solo un medio de comunicación, sino un sistema complejo y polifacético que formaba parte integrante de su cultura. Los jeroglíficos, con su elegancia pictórica, se utilizaban principalmente para textos religiosos y oficiales. Se grababan en las paredes de los templos y en los monumentos. Esta escritura era altamente simbólica, donde cada símbolo podía representar un sonido, un objeto o una idea. Además de los jeroglíficos, los egipcios utilizaban otras dos escrituras: la hierática, una versión simplificada utilizada para textos religiosos, y la demótica, empleada para fines cotidianos. El descubrimiento de la piedra de Rosetta, un cipo inscrito con el mismo texto en griego, demótico y jeroglífico, fue fundamental para descifrar estas antiguas escrituras. Este avance permitió conocer no solo su lengua, sino también su cultura, sus creencias y su historia. La lengua y la escritura egipcias eran algo más que meros instrumentos de registro. Estaban profundamente entrelazadas con su expresión artística y sus prácticas religiosas. La capacidad de describir era muy venerada.
considerada un arte sagrado. Los escribas, por tanto, eran cruciales para el funcionamiento del Estado y los templos, pues registraban desde textos religiosos hasta documentos administrativos. La evolución de su lengua, de los jeroglíficos al copto, refleja el dinamismo de la civilización egipcia a lo largo de milenios. Su escritura no era solo una forma de comunicación, sino una piedra angular de su identidad cultural, un puente entre el mundo mortal y el divino, y una herramienta crucial en la crónica de su legado. Número 1. Cocina egipcia, una mezcla de sabor y necesidad. La cocina del antiguo Egipto era un reflejo tanto de las bondades del Valle del Nilo como del ingenio de sus gentes. Entre los alimentos básicos se encontraban el pan y la cerveza, elaborados con emmer, trigo y cebada, respectivamente. Estos alimentos básicos se complementaban con verduras como cebollas y ajos, y frutas como higos y dátiles. La carne, aunque menos común, también formaba parte de su dieta, siendo el pescado una fuente primaria debido a la abundancia del Nilo. Los métodos culinarios egipcios eran sencillos, pero eficaces, y consistían en hornear, hervir, asar y guisar. También practicaban técnicas de conservación de alimentos, como la salazón del pescado y el secado de frutas, para asegurarse el suministro en épocas de escasez. Los festines y banquetes formaban parte de la vida social egipcia, especialmente para la élite. En ellos se servía una gran variedad de platos, con énfasis en la presentación y el sabor. Estas ocasiones suelen incluir ofrendas a los dioses, lo que ponía de manifiesto la interacción entre sus prácticas culinarias y sus creencias religiosas. Además, las prácticas agrícolas egipcias, apoyadas por la crecida anual del Nilo, eran avanzadas, con sistemas de irrigación que garantizaban un suministro constante de alimentos. Su dieta no era solo un medio de subsistencia, sino también una forma de comunidad y celebración. La comida era una forma de conectar con los demás y con los dioses, un testimonio del espíritu egipcio de equilibrio entre lo cotidiano y lo divino. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!